Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema relativo a los pronósticos que instituciones han realizado respecto a las condiciones que hoy apuntan en la economía mundial, en las regiones y evidentemente en países del orbe. Obviamente nos interesa enfatizar en lo que es el desempeño que se espera de la economía mexicana y también ver los referentes que tienen que ver con la realidad económica de México. De manera que podríamos encontrar algunos matices respecto a estos pronósticos que se han establecido para la economía global, pero específicamente para México. Es claro en este análisis que el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y el establecimiento de políticas proteccionistas, amén de esta guerra comercial que ha desatado con la aplicación de aranceles recíprocos y a mercancías específicas, particularmente énfasis en la parte automotriz, en el acero, en el aluminio, y bueno, especie de estrategia de ser muy intenso en los planteamientos de aplicación de los aranceles, las tarifas, a dar pautas de negociación, espacios incluso para la negociación y evidentemente un marco muy inestable en el mercado financiero, el mercado cambiario y obviamente en este lapso la pérdida del dólar respecto a las principales monedas. En este contexto complejo, el Fondo Monetario Internacional destaca, a mi juicio, dos aspectos. Uno, que el impacto o el efecto, las repercusiones de esta política arancelaria que ha establecido el gobierno de Donald Trump va a generar desaceleración económica a nivel mundial. Pero también establece que no hay riesgos de recesión económica a nivel general. Primer aspecto que vale la pena destacar. Es decir, en la visión, en los pronósticos que realiza a partir de este informe del mes de abril, el Fondo Monetario Internacional descarta una recesión económica mundial. Y el otro aspecto es que no obstante la intensidad que implica esta política arancelaria, esta guerra comercial que ha desatado el gobierno de Donald Trump, los efectos que está teniendo en la industria automotriz, esta movilización que está generando al interior de países que están muy vinculados a esta economía, como es el caso de México y de Canadá, pero también esta disputa a nivel general, a nivel global, entre Estados Unidos y China, en donde realmente se ve muy compleja las condiciones de estabilidad que se podrían generar a la luz de estas decisiones de política económica y comercial en los Estados Unidos. En este contexto, también el Fondo Monetario Internacional estima que Estados Unidos, pese a estas circunstancias, no entrará en recesión, sí mostrará desaceleración económica en el 2025. Entonces, son referentes muy interesantes y reflexivos de estas estimaciones que realizó recientemente el Fondo Monetario Internacional. Pero también no hay que perder de vista que advierte en este informe el Fondo Monetario Internacional
de que el corte que ha hecho para las estimaciones están con informaciones al 4 de abril. Es decir, hay un lapso en el cual, o sea, los 90 días de pausa que determinó Donald Trump a las aranceles recíprocos, evidentemente, pues son 90 días que pueden generar movimientos, cambios muy importantes en la política económica y comercial de Estados Unidos respecto a bloques y países del mundo. En el caso mexicano también vale la pena reflexionar porque las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, diríamos a la luz de esta condición de guerra comercial, pues uno de los países más afectados, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario, pues es México. Hay evidentemente, a nuestro juicio, en nuestro marco de análisis, en la información disponible también desde el punto de vista interno y de lo que plantea el gobierno mexicano en esta condición compleja, pues ahí también hay que reconsiderar la perspectiva interna, local, la perspectiva de adentro, para poder llegar a algunas conclusiones respecto a estos pronósticos. La primera consideración es que en estas proyecciones, pues también el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, hizo sus propias predicciones sobre cuál sería el escenario de desempeño en el 2025 y la perspectiva del 2026. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de la República tiene la obligación de entregar los precriterios de política económica para el 2026 en el mes de abril, y este reporte se entregó el 1 de abril del año que corre. Es decir, es un documento que está en análisis o está en el marco del Congreso de la Unión para su estudio, su revisión específica en cuanto a contenido. ¿Qué prevé en los criterios generales de política económica o los precriterios en este marco macroeconómico para el 2025 y el 2026? En principio, que el Producto Interno Bruto Real para este año estaría cerrando sobre 1.9%, con un rango de hacia abajo y hacia arriba de 0.8 puntos porcentuales. Y más o menos en la misma línea estaría concluyendo en el 2026, es decir, el crecimiento de la economía mexicana sería moderado, en una pauta en el 2025 de 1.9 y en el 2026 del 2%. La inflación estaría cerrando este año sobre 3.5%, en el 2026 estaría sobre 3%, es decir, cumpliendo la meta del Banco de México. El tipo de cambio cerraría este año sobre 20 pesos por cada dólar, y ligeramente abajo en el 2026. La tasa de interés a fin de periodo, es decir, al cierre del presente ejercicio fiscal, que son los CETES a 28 días, se estarían en el 8% y en el 7% en el 2026. Vale la pena que la previsión que hace la Secretaría de Hacienda en sus precriterios de política económica para el 2025 y 2026 estima que la economía de Estados Unidos estaría creciendo en una línea o pauta del 2% en su Producto Interno Bruto. Este es el marco general en el cual plantea el gobierno mexicano el escenario del 2025 y el 2026. Evidentemente hay algunos argumentos que vale la pena subrayar. Y por el lado del Fondo Monetario Internacional, lo que destacábamos en principio es que el Producto Interno Bruto Mundial estaría creciendo en el 2025 2.8%, menor al de 3.3% reportado en el 2024. Es decir,
en efecto, hay una desaceleración en la economía mundial y con una recuperación leve hacia el 2026. Las economías avanzadas también tienen una recaída, estarían creciendo sobre 1.4% desde el 1.8% reportado en el 2024. Destaca Estados Unidos, también lo señalamos. Decíamos que pese a las circunstancias de complejidad económica, financiera, de la crisis que están manifestando las principales empresas automotrices, pues va a haber un crecimiento moderado de 1.8% en Estados Unidos en el presente año, desde el 2.8% reportado en el 2024, es decir, hay una pérdida de crecimiento en Estados Unidos de 1 punto porcentual en el 2025. La zona euro estaría en las mismas condiciones de complejidad en cuanto a crecimiento marginal. Toda la zona euro, un crecimiento de 0.8%, similar al del 2024. El Reino Unido no sale de esa precariedad de crecimiento económico. Canadá sigue también en esa pauta, apenas un crecimiento de 1.4%. Economías emergentes y en desarrollo también van a resentir una disminución en su crecimiento económico de 3.7% en el 2025 desde el 4.3% reportado en el 2024. Es decir, hay una ligera disminución en el crecimiento de economías emergentes y en desarrollo. Cabe destacar que China estaría creciendo 4% desde el 5% en el 2024, India 6.2% en este año desde el 6.5% del año pasado y bueno, destacamos el caso de México. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México estaría teniendo un decrecimiento de menos 0.3% en el 2025, desde el 1.5% reportado en su Producto Interno Bruto en el 2024. Es decir, estaría entre los países emergentes, la economía mexicana entraría en recesión de acuerdo a la estimación del Fondo Monetario Internacional. El argumento de la Secretaría de Hacienda de estimar un crecimiento de 1.9% tiene algunos elementos que vale la pena plantear brevemente. Uno es que hay todo el propósito de disminuir la presión de los déficits presupuestarios para reducir el nivel de deuda pública del gobierno federal. Y podríamos plantear a mediados de esta semana los remanentes, el gobierno federal va a recibir remanentes del Fondo Monetario Internacional de por el orden de 110,000 millones de pesos, que equivalen al 0.3% del Producto Interno Bruto, que pueden ser muy útiles para reducir el nivel de endeudamiento del gobierno federal y quitarle, evidentemente, presión al costo del servicio de la deuda. Es claro también en esta perspectiva de que la demanda efectiva en el primer semestre de este año, consumo e inversión, van a tener, digamos, recaída, un comportamiento hacia la baja, pero que en el segundo semestre del presente año puede haber una recuperación de 3 componentes de la demanda agregada. Recuperación del consumo gradual, recuperación de la inversión productiva y, digamos, un mayor gasto público a partir de mejoramiento o racionalización de gasto para aplicar recursos excedentes a la inversión productiva. Y buena parte de esto tiene que ver con el Plan México, en donde hay proyectos, digamos, estratégicos muy relevantes que pueden, digamos, subsanar o contener de alguna manera este comportamiento hacia la baja del conjunto de actividades económicas. Pero tampoco no hay que perder de vista
que entre la parte de blindaje financiero, el gobierno federal cuenta con amortiguadores fiscales. ¿Cuáles son? Dentro de estos amortiguadores fiscales están el Fondo de Estabilización, líneas de crédito con organismos internacionales, coberturas financieras para resistir choques externos e incluso reservas internacionales que supera los 220,000 millones de dólares. Es decir, hay un contexto importante, interesante, que le da consistencia a los fundamentales económicos del país. El análisis que hace el Fondo Monetario Internacional, habría que subrayarlo, consiste fundamentalmente en el elemento de los efectos de la guerra comercial, de la política arancelaria, la incertidumbre de los mercados financieros y la pérdida de valor del dólar respecto a monedas referentes. Y por eso el planteamiento del Fondo Monetario de que sus efectos van a ser menores que los que algunos analistas están previendo para la economía de los Estados Unidos. Este es, en términos muy específicos, el marco de análisis de estos pronósticos que se están haciendo respecto al desempeño de la economía de México. ¿Cuál es la realidad? Es decir, ya no estamos basando en cuáles son las proyecciones económicas de acuerdo a los elementos que hemos apuntado, particularmente de esta complejidad que implica la política arancelaria establecida por los Estados Unidos. Los primeros indicadores que tenemos, el indicador global de la actividad económica que se acaba de dar a conocer hasta el mes de febrero, nos permite prever hacer algún análisis relativo al comportamiento productivo del país. Queda claro que el indicador global de actividad económica de México nos apunta hacia una desaceleración de las actividades productivas del país. Ahí lo podemos ver en el gráfico, en donde, si evaluamos el primer trimestre del 2025, donde la tasa del indicador tiene un aumento apenas del 0.4% respecto a, o en contraste al reportado en el primer trimestre del 2024, que fue de 2.2%. Es decir, sí hay una desaceleración que se puede visualizar en términos del gráfico que estamos apuntando. Esto puede estar incluso alargándose hasta el primer semestre del presente año. Pero también destacamos que no vemos indicios de conductas en términos de decrecimiento de este indicador. Y esto lo que queremos decir es que en el primer trimestre de este año, este primer trimestre, no habrá una tasa decreciente del Producto Interno Bruto del país, que incluso en términos del dato oportuno del Producto Interno Bruto, lo vamos a conocer el día 30 de abril, que seguramente también lo comentaremos con nuestros amigos de Ecoeconómico para ver las particularidades de este dato oportuno sobre el valor del Producto Interno Bruto, sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en la economía de México. Evidentemente es cierto que el empleo formal no está creciendo como demanda la expansión de la población en edad de trabajar, pero está aumentando de manera lenta. Así lo observamos, lo podemos ver en el gráfico de manera lenta, pero de acuerdo a los elementos hacia el primer trimestre de este año disponibles y cómo esperamos el comportamiento del mercado laboral formal hacia el cierre, es que va a tener un crecimiento de 1.6%. La masa laboral de afiliados al Seguro Social va a cerrar sobre los 22.604.000 trabajadores formales,
en comparación a los 22.238 reportados en el 2024. Es decir, hay una mejoría, o va a haber, en la estimación que estamos realizando del empleo formal en el 2025. El consumo privado, en efecto, viene disminuyendo. También estimamos que va a haber una reducción hasta al primer semestre de este año, y luego hemos estimado que haya una recuperación en el segundo semestre. Al cierre del primer trimestre de este año, el consumo privado, el consumo interno, tuvo una disminución de 1.9%, contra el 4.9% del primer trimestre del 2024. Es claro que viene disminuyendo y lo podemos observar en este gráfico. La inversión productiva, es decir, la inversión fija bruta en construcción y maquinaria y equipo, también tiene una disminución, como lo se puede observar en este gráfico. En el primer trimestre de este año tuvo un decrecimiento de 5%, y en el 2024 fue de 11%. Es decir, sí hay una reducción importante en lo que es la inversión productiva, y esto se explica en buena medida de por qué enlentece tanto el indicador global de la actividad económica hacia el primer trimestre, y que seguramente este primer trimestre, como lo estábamos apuntando, puede estar muy sostenido en la parte de la recuperación que está teniendo sobre todo los factores externos. No hay que perder de vista que aún en estas condiciones complejas las exportaciones están creciendo, lento, pero están creciendo. Las remesas familiares también están aumentando. El reporte de inversión extranjera extranjera directa en el primer trimestre no va a ser tan malo como se estima incluso por algunos analistas. Evidentemente el Plan México es un elemento muy importante de contención en esta visión, aun cuando apenas se están dando a conocer medidas específicas. Creemos que el reacomodo de la inversión productiva derivado de las negociaciones y de las condiciones específicas. Nosotros destacamos que el tema de la relocalización industrial no está muerta para México. Hay un momento de oportunidad muy importante donde inversionistas estadounidenses, inversionistas europeos, inversionistas chinos e inversionistas mexicanos están viendo la oportunidad de acelerar procesos de inversión a nivel regional. Y aquí la parte de la estrategia de los polos de desarrollo que está estableciendo el gobierno mexicano puede ser un importante detonante para el mejoramiento productivo y contener esta posible caída en la economía mexicana. Dos conclusiones para terminar. No hay riesgos de recesión económica global, no hay riesgos de recesión económica en Estados Unidos, de acuerdo a este planteamiento. La economía mexicana en este año va a tener un crecimiento. Nosotros lo estamos previendo sobre una pauta del 0.6%, con mejoramiento de crecimiento en el 2026, bajo condiciones de un gran, blindaje económico y financiero en los fundamentales económicos que cuenta la economía mexicana. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si pueden, de manera voluntaria y altruista, done sangre.